Había una sala de cristal en el piso 47 de un edificio que ella había construido con sus propias manos, no con dinero heredado, no con contactos de familia, con 11 años de decisiones que nadie vio tomar, de noches que nadie vio pasar, de ideas que todo el mundo usó pero que muy pocos supieron de dónde venían. Y en esa sala, esa mañana, Elena Voss estaba firmando papeles, su mano no temblaba. Eso era lo primero que cualquiera hubiera notado si hubiera estado ahí para verlo. La mano de una mujer que firma el documento más importante de su vida profesional. Y no tiembla, no duda, no hace una pausa dramática para mirar por la ventana o respirar profundo, simplemente firma una página, luego otra más. Del otro lado de la mesa, Marcos Reyes la miraba. Llevaban 11 años construyendo algo juntos. 11 años compartiendo no solo una empresa sino un idioma propio, un ritmo. Una forma de ver el mundo que ninguno de los dos había encontrado con nadie más. Y ahora él la miraba firmar la transferencia de su 49% de participación y en su cara había algo que no era del todo rabia, era algo más difícil de nombrar. Era la expresión de un hombre que no puede creer que el mundo le esté haciendo esto. Sin reconocer todavía que el mundo no tiene nada que ver, los abogados recogieron los documentos en silencio. Alguien carraspeó. Alguien más abrió la puerta. Fue entonces que Marcos habló. Solo dijo una cosa. Una frase corta, dicha en voz baja, pero con toda la intención del mundo. Como si hubiera estado guardándola durante semanas, esperando el momento exacto en que pudiera hacer más daño. Eras nada cuando yo te encontré. Elena no respondió. No, porque no tuviera que decir. No porque las palabras le fallaran o porque el dolor la paralizara, sino porque había aprendido, con el tiempo y con mucho costo personal, que hay momentos en los que el silencio comunica exactamente lo que necesita ser comunicado, y este era uno de esos momentos. Esperó a que los abogados terminaran de salir, esperó a que la asistente recogiera su carpeta, esperó a que la seguridad llegara con esa discreción profesional y ligeramente incómoda que tienen las personas cuyo trabajo es escoltar a alguien sin hacer que parezca que lo están escoltando. Esperó a que Marcos caminara hacia el elevador con esa postura de hombre que todavía cree que el mundo le debe una explicación. Esperó a que las puertas del elevador se cerraran y entonces, sola en esa sala de cristal con la ciudad entera desplegada detrás del vidrio, Elena Voss se acercó a la ventana y susurró algo que nadie escuchó, algo que las cámaras no captaron, algo que se quedó entre ella y los 47 pisos de aire que la separaban del suelo. Nadie supo qué fue, pero lo que sí se sabe es lo que vino antes, lo que siempre viene antes. Aunque la gente no lo vea, porque las historias de poder casi nunca empiezan donde deberían empezar. Casi nunca empiezan en la sala de cristal del piso 47. Empiezan mucho más abajo, en oficinas sin ventanas, en reuniones donde alguien habla y nadie anota su nombre, en los espacios pequeños y silenciosos donde una persona aprende, lentamente y con mucho dolor, la diferencia entre ser amada y ser vista. Porque eso es lo que nadie entiende cuando mira a Elena Voss en ese momento y piensa que está mirando a una mujer fría, a una mujer calculadora, a una mujer que trepó por encima de alguien que la quería. Lo que en realidad están mirando es a una mujer que creyó durante mucho tiempo y con toda su alma que el amor era suficiente prueba de que valía la pena. Y lo que están mirando, aunque todavía no lo saben, es el final de una historia que comenzó con una de las cosas más humanas y más devastadoras que existen: creerle a alguien cuando te dice que te ve, sin preguntarte si lo que están viendo es realmente a ti o solo a la versión de ti que les resulta conveniente. Esa es la historia que vale la pena contar, no la de la firma, no la del poder, la de todo lo que vino antes de que su mano dejara de temblar. Elena tenía 26 años, la primera vez que alguien leyó un informe suyo y supo, sin que nadie se lo dijera, que detrás de esas páginas había una mente que pensaba de una manera diferente. No era un informe llamativo, no tenía gráficas de colores ni lenguaje diseñado para impresionar, era denso, técnico, lleno de márgenes escritos a mano con anotaciones que parecían conversaciones que ella tenía consigo misma. Era el tipo de documento que la mayoría de la gente hojea y deja sobre el escritorio con la intención de leerlo después.
que casi siempre significa nunca. Marcos Reyes lo leyó 2 veces. En ese momento él tenía 36 años y ya había aprendido que el mundo de los negocios está lleno de personas inteligentes, pero que la inteligencia sola no es lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es la forma en que alguien conecta las cosas, la forma en que alguien ve un problema y en lugar de buscar la solución más obvia, se pregunta si el problema mismo está bien planteado. Eso era raro. Eso era lo que había. En esas páginas se preguntó qué en lo había escrito. Le dijeron un nombre que nadie en esa oficina pronunciaba con demasiada frecuencia. Una analista junior. Buena, dijeron. Con ese tono que la gente usa cuando quiere decir competente pero no. Extraordinaria. Marcos no dijo nada más, pero anotó el nombre. La primera vez que hablaron fue en el pasillo, casi por accidente. Una de esas conversaciones que empiezan porque dos personas salen del mismo lugar al mismo tiempo y sería más incómodo no hablar que hablar. Él le dijo que había leído su análisis. Ella esperó el pero porque siempre había un pero. Porque así funcionaban esas conversaciones cuando venían de alguien con más jerarquía. El pero nunca llegó. Lo que llegó fue una pregunta genuina sobre una de sus conclusiones, una pregunta que demostraba que no solo había leído el informe, sino que lo había pensado. Elena no era una persona que se impresionara fácilmente. Había aprendido desde joven a leer las intenciones detrás de las palabras, a distinguir el interés real de la condescendencia disfrazada de curiosidad, pero algo en esa conversación fue diferente. Algo en la forma en que Marcos escuchaba, sin interrumpir, sin reformular sus ideas con sus propias palabras para hacerlas suyas, sin ese gesto sutil que tienen algunas personas de asentir demasiado rápido para demostrar que ya habían pensado en eso. Algo en todo eso hizo que Elena hablara más de lo que normalmente hablaba con alguien que acababa de conocer. Cuando se despidieron, ella volvió a su escritorio y se quedó mirando la pantalla durante unos segundos sin escribir nada. Era una sensación extraña. La sensación de haber sido escuchada. Los meses que siguieron fueron una construcción lenta y honesta. Marcos empezó a incluirla en reuniones donde técnicamente no tenía por qué estar. ¿No lo anunció? No lo justificó, simplemente le mandaba un mensaje que decía: hay una reunión mañana que creo que te va a interesar, y ella aparecía y nadie preguntaba nada porque Marcos tenía el tipo de presencia que hace que las cosas parezcan naturales, aunque no lo sean. Ella escuchaba, tomaba notas y a veces, al final, cuando ya todos estaban recogiendo sus cosas, decía algo, una observación, una pregunta. Y la conversación que ya había terminado volvía a empezar. Fue en una de esas reuniones donde surgió la idea que eventualmente se convertiría en la empresa. No fue un momento dramático, no fue una epifanía con música de fondo, fue Elena dibujando un esquema en una servilleta durante un almuerzo de trabajo, explicando cómo creía que había un espacio completamente desatendido entre dos industrias que todo el mundo asumía que no tenían nada que ver. Marcos la miraba dibujar y cuando ella terminó de hablar, él no dijo nada por varios segundos. Luego dijo: ¿cuánto tiempo llevas pensando en esto? Unos 2 años, respondió. Ella: ¿por qué no lo habías dicho antes? Ella lo miró. Era una pregunta sincera y eso era exactamente el problema, que era sincera, que él genuinamente no entendía por qué alguien con esa idea no la habría dicho en voz alta mucho antes. Lo que significaba que él nunca había tenido que aprender lo que Elena había aprendido desde el principio, que hay ideas que uno guarda no por falta de confianza, sino por exceso de experiencia, por haber dicho cosas antes y haber visto cómo desaparecían, por haber aprendido que el reconocimiento no es automático y que a veces el precio de hablar es que alguien más se quede con tus palabras. Ella no le explicó todo eso. Solo dijo: supongo que esperaba el momento adecuado. Marcos asintió como si eso tuviera sentido y quizás para él lo tenía. Pero por razones completamente distintas a las reales. Lo que vino después fue intenso y genuino y lleno de esa energía particular que tiene construir algo desde cero con alguien en quien confías. Los primeros meses de la empresa fueron noches largas y conversaciones que empezaban como reuniones de trabajo y terminaban siendo otra cosa. Eran buenos juntos de esa forma específica en que dos
Personas son buenas juntas cuando sus mentes se complementan sin competir, cuando uno termina la frase del otro, no porque quiera demostrar que ya lo sabía, sino porque realmente lo sabía. Elena florecía, no solo profesionalmente, florecía de esa manera más profunda y más difícil de describir, que tiene que ver con sentirse por primera vez en mucho tiempo en el lugar correcto. Marcos la quería, de eso no había duda. La quería con esa forma de querer que tienen las personas que admiran genuinamente a alguien, que encuentran en esa persona algo que los hace mejores o al menos más completos. Y ella lo quería a él, lo quería por la curiosidad que tenía, por la forma en que nunca le hablaba como si ella necesitara que le explicaran las cosas, por el espacio que le daba para pensar en voz alta sin juzgar el proceso. Pero el amor, por real que sea, no siempre ve con claridad. Y hay cosas que se instalan tan despacio en una relación que cuando finalmente tienen nombre ya llevan años viviendo ahí, tan integradas en la rutina que es casi imposible señalar el momento exacto en que empezaron, como el hecho de que Marcos era quien hablaba en las reuniones con inversores, como el hecho de que Elena era quien preparaba todo lo que él decía, como el hecho de que cuando alguien nuevo llegaba a la empresa y preguntaba quién había diseñado la estrategia central del negocio, Marcos respondía con un "lo desarrollamos juntos", que era verdad a medias y mentira a medias, y que con el tiempo se fue convirtiendo, sin que nadie lo decidiera conscientemente, en la versión oficial de la historia. Elena lo notaba, claro que lo notaba, pero lo guardaba en ese lugar donde uno guarda las cosas que duelen un poco, pero que todavía no duelen suficiente como para convertirlas en conversación. Lo guardaba y seguía adelante porque lo que tenían era real, porque la empresa crecía, porque había días en que Marcos la miraba presentar una idea en una reunión interna y en su cara había algo que se parecía tanto al orgullo genuino que era difícil sostener la incomodidad. Eso es lo que hace tan complicado este tipo de historia, que no hay un villano, que hay dos personas que se quieren de verdad y que aún así construyen, sin quererlo, una estructura que favorece a uno y contiene al otro, y que la persona contenida tarda mucho tiempo en llamarlo por su nombre, porque llamarlo por su nombre significa también aceptar que el amor que creyó que la protegía era parte del problema. De eso todavía no había llegado, pero se estaba acercando. Hay un tipo de cansancio que no tiene nada que ver con él. Sueño no se cura descansando, no desaparece con un fin de semana libre ni con unas vacaciones bien merecidas. Es un cansancio que vive más adentro, en un lugar donde las palabras no llegan fácilmente, y que se va acumulando tan despacio que la persona que lo carga casi nunca sabe exactamente cuándo empezó. Elena lo conocía bien, lo había estado cargando durante meses sin ponerle nombre. La empresa estaba en su mejor momento, los números lo decían. Los títulos de las revistas especializadas lo decían. Los correos de felicitación de inversores que antes ni respondían sus mensajes lo decían. Desde afuera, todo era éxito. Desde adentro, Elena estaba aprendiendo que el éxito compartido con alguien que no te ve puede sentirse más solitario que el fracaso. Había una operación en puerta, una adquisición que cambiaría la escala de todo lo que habían construido. Elena llevaba 4 meses trabajando en la estrategia, 4 meses de proyecciones financieras, de análisis de riesgo, de conversaciones con asesores legales, de noches reconstruyendo modelos hasta que los números dejaran de mentir y empezaran a contar la verdad. Era el trabajo más complejo que había hecho en su vida profesional y lo sabía. Y eso no era arrogancia, sino simplemente la conciencia honesta de alguien que conoce bien la diferencia entre hacer algo bien y hacerlo excepcionalmente. La presentación con los inversores principales estaba programada para un martes. Marcos le dijo que él la llevaría, que así funcionaban esas salas, que los inversores tenían una relación de años con él, que su presencia generaba confianza. Elena asintió, no porque estuviera de acuerdo, sino porque había aprendido que algunas conversaciones cuestan más energía de la que vale tenerlas, y en ese momento todavía creía que podía administrar ese costo. Lo que no esperaba era lo que pasó dentro de esa sala. Marcos presentó la estrategia. La presentó bien, hay que decirlo, con la fluidez natural de alguien que sabe hablar en público y que conoce el lenguaje que usan los hombres cuando quieren convencer a otros hombres. Pero cuando las preguntas llegaron,
Cuando los inversores empezaron a profundizar en los detalles técnicos, en los supuestos del modelo, en las variables de riesgo que Elena había pasado semanas calibrando, Marcos respondió con una frase que ella no olvidaría. Mi equipo manejó esos detalles. 3 palabras. 4 Si se cuenta el artículo, Elena estaba sentada a 2 sillas de distancia. Escuchó la frase. Vio cómo los inversores asintieron y pasaron a la siguiente pregunta. Vio cómo la conversación continuó como si nada hubiera ocurrido porque, para todos en esa sala, efectivamente, nada había ocurrido, solo una respuesta más en una reunión más, pero algo dentro de ella se movió, no de golpe, no con drama, sino con esa lentitud silenciosa con la que se mueven las cosas que importan. De verdad, esa noche lo confrontó, no en la oficina, sino en el departamento que compartían en la cocina. Con las luces de la ciudad entrando por la ventana y los dos de pie porque ninguno había pensado en sentarse, Elena habló con calma, le dijo lo que había sentido. Le dijo que había pasado 4 meses construyendo algo y que en la sala donde ese algo fue presentado, su nombre no existió. Marcos la escuchó. Eso también hay que decirlo. No la interrumpió, no se puso a la defensiva de inmediato. La miró, con esa atención genuina que era una de las cosas que Elena más había amado en él, y cuando ella terminó de hablar, él respondió, ¿sabes cómo funcionan esas salas? Confían en mí. Eso no tiene que ver contigo. Y luego agregó algo más, algo que dijo con toda la suavidad del mundo, con toda la convicción de alguien que genuinamente cree lo que está diciendo. Te estoy protegiendo, Elena. Ella no respondió. Lo miró durante un momento que se extendió más de lo cómodo. Y luego asintió levemente y fue a la habitación. Eso fue todo. No hubo pelea. No hubo portazo. No hubo momento catártico que sirviera de frontera clara entre lo que fue y lo que vendría. Y eso, paradójicamente, fue lo más difícil de procesar. Porque cuando alguien te lastima con crueldad es más fácil saber qué hacer con ese dolor. Pero cuando alguien te hace invisible con amor, con la convicción honesta de que te está cuidando, el dolor no sabe muy bien hacia dónde ir, se queda adentro, circula, busca una salida que no encuentra. Elena encontró la suya de la única manera que sabía. Al día siguiente empezó a documentar, no con rabia, eso es importante entenderlo, no con un plan trazado ni con una venganza en mente, sino con esa necesidad profunda y casi desesperada que tiene una persona cuando siente que la realidad que vive y la realidad que el mundo reconoce no coinciden, y necesita, aunque sea para sí misma, dejar constancia de que lo que sabe es verdad. Empezó a guardar correos, borradores de estrategias con fecha y hora, actas de reuniones donde sus palabras aparecían atribuidas a decisiones colectivas sin nombre, presentaciones en su versión original, antes de que pasaran por las manos de alguien más y salieran al mundo con otra firma. No era un archivo de acusaciones, era un archivo de existencia. Era la forma que Elena encontró de decirse a sí misma, en silencio y sin testigos, que había estado ahí, que había pensado esas cosas, que esas ideas habían nacido en su cabeza antes de nacer en ningún otro lado. Y mientras ese archivo crecía, carpeta por carpeta, documento por documento, algo más también crecía. Algo que Elena todavía no sabía cómo nombrar, pero que con el tiempo entendería que no era resentimiento ni ambición ni deseo de poder, era simplemente la decisión de no seguir siendo invisible para la persona que decía amarla. Y esa decisión, aunque todavía no lo parecía, lo cambiaría todo. Hay cosas que uno encuentra sin estar buscándolas, cosas que aparecen en el momento equivocado o quizás en el único momento en que uno está suficientemente quieto como para verlas, cosas que cambian no solo lo que sabes, sino la forma en que recuerdas todo lo que creías haber entendido antes. Elena no estaba buscando nada esa tarde, estaba ordenando. Era algo que hacía cuando necesitaba pensar sin pensar, cuando la cabeza necesitaba ocuparse con algo físico y mecánico para que la parte más profunda pudiera trabajar en paz. Estaba reorganizando los archivos digitales más antiguos de la empresa, los de los primeros años. Esos documentos fundacionales que nadie revisaba porque ya no eran urgentes y porque el pasado rara vez lo es hasta que de repente lo es completamente. Fue ahí donde apareció la carta,
Era un documento de texto simple, sin formato especial, guardado en una carpeta con fecha de hace 12 años. El nombre del archivo no decía nada importante. Elena lo abrió casi por inercia. Con esa distracción automática de quien está haciendo una cosa mientras piensa en otra, y entonces empezó a leer. Era una carta que Marcos había escrito a los inversores originales antes del lanzamiento de la empresa. Una carta privada, una de esas comunicaciones francas que la gente escribe cuando cree que solo la van a leer ciertas personas, cuando la necesidad de ser honesto supera la necesidad de ser cuidadoso. En ella, Marcos describía la visión de la empresa, el modelo de negocio, la estrategia a largo plazo, y describía a Elena, la describía con precisión, con detalle, con un conocimiento genuino de su inteligencia y de su forma de pensar que solo puede tener alguien que realmente ha prestado atención. Decía que era el motor intelectual de todo, que sin ella la empresa no existiría en la forma en que existía, que su manera de analizar problemas era diferente a todo lo que él había visto en años de industria. Y luego decía algo más. Decía que Elena no era alguien que el mercado tomaría en serio como figura pública, que los inversores del sector, en ese momento y en ese contexto, respondían a ciertos perfiles, que la estructura de la empresa debía reflejar esa realidad si querían sobrevivir los primeros años, que él sería la cara, que ella sería la base, que así funcionaría mejor. Elena leyó ese párrafo una vez, luego lo leyó otra vez, luego cerró el documento. Se quedó mirando la pantalla apagada por un momento, y lo volvió a abrir para asegurarse de que había leído lo que creía haber leído. Había leído lo que creía haber leído. Lo primero que sintió no fue rabia, eso la sorprendió. Había imaginado, en algún rincón abstracto de su mente, que si alguna vez encontraba una prueba clara de algo así, la respuesta sería furia, una furia limpia y directa que le diría exactamente qué hacer a continuación, pero lo que sintió fue otra cosa. Fue algo más parecido al reconocimiento, a esa sensación extraña y levemente perturbadora de cuando una pieza que llevabas tiempo buscando finalmente encaja. Y el alivio de entender y el dolor de lo que entiendes llegan exactamente al mismo tiempo, y no sabes cuál de los dos es más grande, porque lo que esa carta le reveló no fue que Marcos era un hombre cruel. Le reveló algo más complicado y más difícil de procesar. Le reveló que Marcos la había amado de verdad y que al mismo tiempo, con ese mismo amor y en el mismo momento, había decidido que el mundo no estaba listo para ella, que él sabía, mejor que su criterio sobre lo que era posible para Elena tenía más peso que el criterio de Elena sobre sí misma. La había amado y la había limitado con ese amor, y nunca había visto la contradicción, porque para él no era una contradicción. Era una decisión pragmática tomada con buenas intenciones. Era, en su cabeza, una forma de cuidado. De eso era lo más difícil de sostener, no el engaño. Elena podría haber manejado el engaño. Lo que no sabía muy bien cómo manejar era la certeza de que no había engaño en el sentido tradicional. Marcos no se había levantado una mañana con la intención de hacerla invisible. Se había levantado con la convicción de que el mundo era de cierta manera y que protegerla significaba construir alrededor de esa realidad. Aunque eso implicara no preguntarle a ella si quería esa protección, la había subestimado con sincerity. Y eso, de alguna manera que Elena tardó mucho en poder articular, dolía más. Se preguntó cuántas decisiones habían sido tomadas con esa misma lógica. ¿Cuántas veces él había evaluado lo que ella podía o no podía manejar sin consultarla? ¿Cuántas puertas habían permanecido cerradas no porque alguien las hubiera cerrado con malicia, sino porque alguien había decidido en silencio y con la mejor de las intenciones que ella no necesitaba abrirlas? Y entonces llegó la otra parte, la parte que Elena no esperaba. Se dio cuenta de que esa carta había sido, sin saberlo, el origen de todo lo que ella había construido después, porque, en algún momento, sin poder señalar exactamente cuándo, había empezado a sentir el peso de esa invisibilidad estructural. Había empezado a moverse de otra manera, había empezado a documentar, a protegerse, a construir con una determinación que antes no tenía esa forma ni esa urgencia, no porque supiera conscientemente lo que Marcos había escrito, sino porque el cuerpo y la intuición saben cosas que la mente todavía no ha encontrado con palabras.
La carta no la había limitado solamente. También, sin quererlo, la había encendido. Eso era lo que no podía dejar de pensar mientras cerraba el archivo y se quedaba sentada en silencio con la pantalla frente a ella, que su historia completa, incluyendo la fuerza que la había traído, hasta donde estaba, tenía raíces en algo que nunca le habían dicho, que había estado respondiendo durante años a una conversación de la que nadie le había avisado que formaba parte. Guardó la carta en su propio archivo, no en el de la empresa, en uno personal, protegido, que nadie más podía abrir, y no le dijo nada a Marcos, no esa noche, no la semana siguiente, no en los meses que vinieron después. Mientras los procesos legales avanzaban y la transferencia de participación se volvía inevitable, cargó eso sola en ese lugar interior donde ya cargaba tantas otras cosas. Y siguió adelante con la misma calma exterior que todo el mundo interpretaba como frialdad y que en realidad era simplemente la cara que tiene una persona cuando ha decidido que ya no le debe explicaciones a nadie sobre lo que siente. Había algo que sí sabía con certeza. Algo que la carta le había aclarado de una manera que ningún otro descubrimiento hubiera podido hacerlo. Cuando firmó esos papeles, en la sala de cristal del piso 47, no lo hizo con rabia, lo hizo con una comprensión completa de lo que estaba cerrando y de lo que estaba abriendo. Lo hizo como alguien que finalmente ha leído todas las páginas de una historia y puede ver desde el final el hilo que conecta cada momento, y lo hizo, sabiendo, aunque le costara admitírselo incluso a sí misma, que todavía lo quería cuando firmó, que el amor y la decisión habían coexistido en ella ese día sin anularse, que era posible amar a alguien y al mismo tiempo negarse a seguir, siendo invisible para ellos, que esas dos cosas no se contradicen, aunque el mundo casi siempre insista en que si esa era la verdad que Marcos nunca leyó. No porque estuviera escondida, sino porque nadie le había enseñado a buscarla, y pronto, más pronto de lo que Elena esperaba, tendría la oportunidad de decírsela en voz alta. Una semana después de la firma, Marcos le escribió un mensaje. No, era largo. No tenía el tono defensivo que Elena había esperado, ni la indignación que habría sido más fácil de recibir porque la indignación al menos es predecible. Era un mensaje corto, escrito con esa sencillez que tienen las palabras. Cuando una persona ha pasado varios días eligiéndolas con cuidado, decía que necesitaba verla, que no era para hablar de la empresa ni de los abogados ni de nada que tuviera que ver con lo que había quedado pendiente entre ellos en términos legales. Decía que simplemente necesitaba verla. Elena leyó el mensaje 3 veces, luego lo dejó, sin responder durante 2 horas, no porque no supiera qué contestar, sino porque quería estar segura de que la respuesta que diera viniera del lugar correcto, del lugar tranquilo, y no de ninguno de los otros lugares donde todavía había cosas sin resolver. Al final le respondió que sí, se encontraron en una cafetería pequeña a unas pocas cuadras de la primera oficina que habían compartido hace ya tantos años que el edificio había cambiado de nombre 2 veces. No fue una elección consciente de ninguno de los dos, o quizás sí lo fue. Sin que ninguno lo admitiera, hay lugares que el cuerpo recuerda aunque la mente no los elija deliberadamente. Marcos ya estaba ahí cuando Elena llegó. Estaba sentado, con las manos alrededor de una taza de café que ya debía estar frío, mirando la mesa con esa expresión concentrada de alguien que está teniendo una conversación interna muy intensa. Cuando la vio entrar, no se levantó de golpe, ni hizo ningún gesto amplio, solo la miró. Y en esa mirada había algo que Elena no le había visto en mucho tiempo, algo que se parecía a la honestidad sin defensa, a la vulnerabilidad sin estrategia. Se sentaron, pidieron café. Durante un momento ninguno habló. Y ese silencio no fue incómodo de la manera en que son incómodos los silencios entre personas que no tienen nada que decirse. Fue incómodo de la manera en que lo son los silencios entre personas que tienen demasiado y no saben por dónde empezar. Fue Marcos quien empezó, no se justificó. Eso fue lo primero que Elena notó y fue lo que le permitió seguir escuchando. No construyó un argumento. No enumeró las cosas buenas que había hecho como si fueran moneda de cambio. Habló despacio, con esa dificultad visible de alguien que está nombrando cosas que hasta hace poco no había podido ver con claridad. Dijo que había pasado la semana revisando.
no los documentos ni los contratos ni nada que tuviera que ver con la empresa. En términos formales, revisando memorias, revisando conversaciones, revisando decisiones que en su momento le habían parecido prácticas y razonables y que ahora, vistas desde afuera, desde la distancia que da a perderlo todo, tenían una forma diferente. Dijo que había construido la invisibilidad de Elena con la misma dedicación con que habían construido la empresa, que no lo había hecho con malicia, lo cual era verdad, pero que había entendido finalmente que la ausencia de malicia no es lo mismo que la ausencia de daño, que había confundido durante años su propio criterio sobre lo que el mundo podía hacerle a ella con una forma de amor, cuando en realidad era una forma de control suave y constante que nunca había tenido que nombrarse porque nunca había encontrado resistencia suficiente para volverse visible. No pidió perdón de manera formal, no usó esa palabra con el peso calculado de quien espera que la palabra haga el trabajo sola. Simplemente dijo que lo entendía ahora, que lamentaba el tiempo, que lamentaba, sobre todo, que ella hubiera tenido que cargar sola tanto de lo que debería haber sido una conversación entre los dos. Elena lo escuchó hasta el final, y cuando él terminó, cuando el silencio volvió y se quedó flotando entre los dos como algo que ya no pesaba de la misma manera, Marcos le preguntó algo. Le preguntó qué había susurrado en la ventana del piso 47. Después de que las puertas del elevador se cerraran, Elena lo miró, no con frialdad, no con la distancia calculada que él había visto en ella durante los últimos meses de proceso legal. Lo miró de la misma manera en que lo había mirado hace 12 años. Con esa atención directa y sin adorno que siempre había sido su forma de decirle a alguien que era real para ella, y le dijo la verdad. Le dijo que había susurrado que esperaba que él construyera algo que lo hiciera sentir orgulloso, que lo había dicho en serio, que en ese momento, con los papeles firmados y el capítulo cerrado, lo que había sentido no era triunfo ni alivio ni ninguna de las cosas que uno esperaría sentir después de 11 años y una separación así. Había sentido algo más parecido a la tristeza limpia, a esa forma de tristeza que no tiene resentimiento adentro, que es simplemente el peso real de haber perdido algo que en algún momento fue verdadero. Marcos no respondió de inmediato. Bajó la mirada hacia la taza. Asintió muy despacio, como alguien que recibe algo que no merece, pero que tampoco puede devolver. Y entonces Elena añadió algo más, algo que no había planeado decir, pero que salió de ese lugar donde viven las cosas que llevan tiempo esperando ser dichas. Le habló de la carta, no con rabia, no con el tono de quien presenta una acusación, con la misma calma con que había firmado los papeles, con la misma claridad con que había aprendido a nombrar las cosas difíciles sin dramatizarlas ni minimizarlas. Le dijo que la había encontrado, le dijo lo que había sentido cuando la leyó, le dijo que había entendido, después de mucho tiempo y mucho silencio, que él no la había subestimado porque no la amara, la había subestimado dentro del amor, que es una de las formas más dolorosas que existen porque no deja un villano claro ni una víctima simple ni una historia fácil de contar. Marcos se quedó muy quieto mientras ella hablaba. Cuando terminó, tenía los ojos brillantes de una manera que Elena no recordaba haberle visto nunca, y eso decía algo, porque lo había conocido en casi todas sus versiones posibles. No dijo que no lo había sabido, no dijo que lo lamentaba, de la manera performativa en que la gente lo dice cuando quiere cerrar una conversación incómoda. Solo dijo en voz muy baja que tenía razón, que había escrito esa carta creyendo que estaba siendo honesto con los inversores sobre la realidad del mercado, sin entender que al hacerlo había tomado una decisión sobre la vida de Elena sin consultarle a Elena. Decidí por ti lo que el mundo podía darte, dijo. Eso no era mío para decidir. Fue la cosa más honesta que Elena le había escuchado decir en 11 años. Se quedaron un rato más. No hablaron de la empresa ni del futuro, ni de ninguna de las cosas que todavía estaban técnicamente sin resolver entre sus abogados. Hablaron de otras cosas, de cosas pequeñas, de recuerdos que todavía eran buenos a pesar de todo. Porque los recuerdos no funcionan en blanco y negro, aunque las historias que contamos sobre ellos a veces sí. Cuando se despidieron afuera de la cafetería no hubo abrazo largo ni promesas de mantenerse en contacto. Hubo algo más honesto que eso,
Hubo dos personas mirándose con la conciencia completa de lo que habían sido el uno para el otro y de lo que ya no podían seguir siendo. Y encontrando en ese reconocimiento algo que no era exactamente paz, pero que se le parecía lo suficiente, Elena caminó de regreso a su oficina sola. Era una mañana fría y el aire tenía esa calidad particular de los días en que el invierno empieza a ceder sin que todavía sea primavera, ese estado intermedio que no es cómodo pero que es honesto. Caminó sin apurarse, sin revisar el teléfono, sin planear lo siguiente, cuando llegó a su escritorio. Abrió un documento nuevo, no tenía título todavía, no tenía estructura, no tenía nada excepto el cursor parpadeando sobre la página en blanco con esa paciencia infinita que tienen las páginas en blanco, esa manera que tienen de decirte que están esperando sin presionarte, que el tiempo es tuyo, que lo que llegue, llegará cuando esté listo. Elena escribió su nombre en la parte superior de la página, solo eso, su nombre completo en la primera línea, antes de que existiera una sola idea, antes de que hubiera algo que justificara que estuviera ahí. Su nombre primero por primera vez, sin esperar a que el trabajo lo mereciera, y entonces empezó a escribir no para demostrarle nada a nadie, no para responder a ninguna carta de 12 años atrás, ni para cerrar ningún capítulo que no estuviera ya cerrado. Escribió porque tenía algo que decir y porque había aprendido, con el costo que había aprendido todo lo importante en su vida. Que esperar el permiso de alguien más para ocupar el espacio que te corresponde es la forma más lenta y más silenciosa de desaparecer. El poder absoluto no se parece a lo que muestran las películas. No tiene música dramática ni discurso memorable ni momento en que todo el mundo en la sala se da cuenta al mismo tiempo de que algo ha cambiado. Se parece más a esto, a una mañana fría, a una página en blanco, a un nombre escrito sin disculpa. En la primera línea da la decisión, tomada sin testigos y sin aplausos, de no volver a ser invisible para nadie que diga amarte. Eso fue todo, eso fue suficiente, eso, al final, fue todo lo que siempre había necesitado ser.